Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y en estos 10 años de este programa, es la primera vez que tenemos el gusto y el honor de que esté con nosotros un querido amigo, un argentino al que yo respeto profundamente por sus cualidades morales, intelectuales, su lucha en favor de las instituciones y de la democracia. Diputado nacional varias veces, 3 veces ministro de Defensa de la Nación, con el doctor Alfonsín primero, con el doctor de la Rúa después y por último con el doctor Duhalde. Me refiero al doctor Horacio Jaunarena, a quien le agradezco profundamente su presencia en este acto. Te agradezco mucho, querido Horacio, que hayas venido hoy a Corrientes de Pensamiento. No, el gusto de compartir un rato contigo. Nos une una relación y una amistad de muchos años. De muchos años, así es. Un placer. Y la verdad de que es un placer que estés. Y viendo este momento que estamos atravesando, en el rol que desempeñaste como ministro de Defensa, como legislador, estamos en una etapa complicada del país, sin duda. El tema narcotráfico, el tema corrupción, el tema de la situación en general. Todos cometimos errores, pero creo que entre todos también, a mi criterio, y después te dejo que vos te explayes con total tranquilidad, tenemos la obligación de buscar un futuro mejor para nuestro país y para nuestra gente, ¿no? Vos que sos un hombre sensato, criterioso, yo te dejo, Horacio, que vos te expidas con total tranquilidad sobre estos temas. Sí, yo en realidad, mientras te escuchaba, pensaba ese viejo refrán que dice que quien siembra vientos cosecha tempestades. Así es. Y en este momento mi sensación es que este gobierno que sembró vientos está cosechando tempestades. Tempestades que tienen que ver con una inflación absolutamente fuera de control, con una inseguridad creciente que siempre se desconoció por parte del gobierno y que tiene relación con una actitud que tuvieron desde el principio, el kirchnerismo me refiero, en el sentido que el ordenamiento jurídico era una cuestión de acatamiento voluntario. Si vos querías, bueno, lo acatabas, y si no querías, también podía seguir la cosa igual. Y esto, fíjate vos, que es el propio gobierno el que lo instala como ejemplo, es decir, este es el gobierno o el kirchnerismo, la cultura kirchnerista la que impulsa las ocupaciones de algunos elementos, de algunas fábricas. El propio presidente hace un acto de apoyo a gente que estaba cortando un puente internacional. Entonces después no te podés quejar de que la gente corte la ruta o corte las calles si el propio presidente da el ejemplo. La presidenta acaba de reivindicar ese disparate que fue la ida de estos muchachos de extrema derecha a Malvinas secuestrando un avión de pasajeros y llevando a la gente al riesgo de muerte. Había 200 pasajeros. Y en un momento en que el mundo está desesperado tratando de ver qué pasó con un avión, la presidenta reivindica el secuestro de un avión, pero ¿dónde estamos? Entonces, cuando vos sembrás estos vientos, no te asombre que después coseches tempestades. Cuando vos decís que la inseguridad es una sensación y cuando vos tolerás de manera impávida que se mate a los viejitos en la calle o en su casa, que los delincuentes entren por un lado y salgan por otra puerta. Bueno, por supuesto que hay que repudiarlo, pero no te tiene que extrañar que haya una reacción irracional frente a tanto disparate. Cuando vos tenés un gobierno que sienta en una mesa de Tecnópolis a un señor que se dice filósofo como Ernesto Laclau, que frente a los chicos que conocen una historia parcial,
de lo que pasó en Argentina, dice que, y bueno, que la violencia se puede aplicar o no según las conveniencias políticas del momento. Que el ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico que está hecho para beneficiar a una minoría, de tal manera que se lo puede acatar o no. Quien lo que se opone a la reforma constitucional son unos viejos carcamanes. Ese señor es el filósofo principal del gobierno de Kirchner, o del kirchnerista. Yo me he opuesto a la reforma, a vos te consta, constituyente ya en el 94, debido a la gran amistad que tenía con el presidente Alfonsín. Sabes que don Raúl conmigo fue un hombre generoso, ecuánime, serio, y como nos conocemos desde entonces y antes también. Yo creo que vos sos una persona que estás conceptuado como un hombre prudente, moderado, respetuoso de las normas, de las reglas, etc. Y digo que esa es la falta de personas que nos hace falta en este momento, cualquiera sea el color político que tengamos. La moderación, la sensatez, la seriedad, la responsabilidad. Y yo no por quedar bien con vos, somos súper amigos, tengo que decir que vos reunís todas esas condiciones. Y te manejaste en tu ministerio con un gran equilibrio, una ecuanimidad sobre todo. Incluso con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, yo en aquella época compleja de la transición democrática, en donde había tantas fuerzas antagónicas que de golpe pugnaban por superar una Argentina que cargaba con una historia de muchos muertos. Así es. Muertos de la derecha, muertos de la izquierda, muertos propiciados por el gobierno y muertos propiciados por la guerrilla. Era una sociedad que estaba emergiendo del dolor, y yo tenía siempre que tenía que conducir el Ministerio de Defensa con unas Fuerzas Armadas que también estaban en el tiempo de transición. Con un gran equilibrio lo hiciste. Bueno, yo siempre decía que había una persona que no tenía que perder la cabeza, que era yo. Claro, claro. Porque teníamos esa responsabilidad. Pero afortunadamente hoy la Argentina es otra, ya nadie piensa en golpes militares, al gobierno se le ocurre efectivamente a veces decir eso, pero hasta es viejo el discurso, pues no existe ese. Y hay otra cosa, Horacio, si te parece, hay algunos políticos que no son oficialistas en algunos casos, que nunca reconocen que se equivocaron. No. Yo creo que tenemos que hacer ese examen de conciencia, que todos cometimos errores. Pero sin duda. Algunos van a todos los programas y fueron los mejores, que tiene la culpa fulano, vengano. Y todos somos un poco responsables de lo que pasa. Por supuesto. Creo que tenemos que empezar a transitar un camino distinto, pero con el diálogo, con el debate, queriéndonos un poco más, y no tratando cuando uno se resbala, se le empuja para que se caiga, en lugar de tratar de evitar que le ocurra eso. No, sin duda. Pues yo creo que hace falta lo que vos decís, ¿no es cierto? Hace falta, y quizá ayude también a unirnos frente al futuro, entender que la historia la hicimos entre todos. Entre todos, efectivamente. Que además de que haberla hecho entre todos, hubo muertos de un lado y de otro. De un lado al otro, así es. Esto lo intentamos hacer en la época de Alfonsín, cuando procesamos a la Junta Militar y a los dirigentes montoneros. Así es. Es decir, porque la única forma de que nosotros podamos marchar en unidad hacia el futuro es si asumimos la historia completa, no un pedazo de la historia. No una parte de la historia. Exactamente. Entonces, este es el primer, me parece, un requisito fundamental para trabajar con una sociedad unida, que va a hacer mucha falta, porque la dimensión de los problemas que tiene que enfrentar la Argentina después de esta década es enorme. Es profundo. Es muy profundo. Hay que reconstruir la economía, hay que reconstruir este sentido del acatamiento al orden jurídico. La educación. Hay que trabajar en la educación. Fíjate vos que lo más progresista que tiene que haber en un país es reconstruir aquella Argentina en donde mi hijo el doctor era el paradigma de la Argentina. Exacto. Es decir, una sociedad que le permitía al que nacía en un estrato social pobre, gracias a la cultura que se
que desde el Estado se enseñaba, bueno, podía progresar y progresaba. El martes justamente, vamos a tener el honor de que esté en el programa, una flamante académica en educación, que es la doctora Marita Carballo. Bueno, Y yo te digo porque ninguna sociedad, yo siempre lo digo acá y lo reitero, puede crecer sin educación y sin cultura como está diciendo. exactamente. En este momento, cuando la educación pública se degrada, Así es. bueno, ¿qué haces con esa persona que recibe una cultura inferior en el sentido de que no está calificada? Bueno, la condenás a estar siempre en el mismo lugar. Es decir, acá hay tres elementos que hay que considerar para entender lo que pasa con la inseguridad. Primero, la ausencia de la cultura del trabajo. Exacto. En este momento, en la provincia de Buenos Aires, el 35% de los jóvenes que ingresan en las escuelas públicas en el primario vienen de hogares que los padres no trabajan. Es decir, no está vinculado el trabajo con la sobrevida, no está vinculado el trabajo con el dinero, ¿no es cierto? La cultura del trabajo no existe. El segundo elemento es que no existe la familia, es decir, cada vez es menos, así es. cada vez son más lábiles los lazos familiares, ¿no es cierto? Y tercero, una educación degradada, lo que garantiza esta sociedad que es cada vez más estratificada, en el sentido de que pese a lo que dice el gobierno, lo cierto es que han generado una sociedad en donde el pobre va a ser siempre pobre o va a tener muy pocas posibilidades de salir. ¿Por qué? Porque se fomenta la cultura del clientelismo. Del clientelismo. Y te digo más, Horacio, yo digo acá siempre que en los últimos años, los ricos, un pequeño grupo de ricos es cada vez más rico y los pobres son cada vez más pobres. Sin duda. Y la inflación que corroe el bolsillo de los menos pudientes. Bueno, hoy tenemos, ¿qué te parece este tema del gas del 500%? Bueno, efectivamente, bueno, se trata de... Y se mantienen algunos subsidios. Bueno, pero esos son los vientos que hay esas tempestades. ¿Por qué estamos en esta situación? Y bueno, porque durante años pagamos el gas que en la Argentina se producía a $2 el millón de BTU y le compramos a Bolivia 5 y ahora estamos comprándole a los barcos a 17. Sí, sí, sí. Entonces hemos perdido el autoabastecimiento y caímos en este disparate que ahora, bueno, lo tenemos que pagar entre todos. El otro día en el Consejo Argentino de la Organización Internacional, en el CARI, estuvieron los 8 ex secretarios de Energía que pertenecen a distintos partidos, que es la única política de Estado real que se ha hecho. Fue magnífica Jorge La Peña, Eero Echarte, Daniel Montamac, Araos, Emilio Aput, bueno, una serie de amigos, Devoto, todos estuvieron allí y la verdad es que fue una magnífica demostración. Y bueno, ese es un buen ejemplo de una Argentina posible. De la Argentina posible, la Argentina que tendría que llevarse a cabo, ¿no? Exactamente. Y bueno, ese grupo selecto de expertos, en su momento le advertían al gobierno, miren que vamos mal, miren que vamos mal, miren que vamos a chocar. Bueno, finalmente chocamos y ahora estamos con este aumento del 500% del gas, que por supuesto lo van a pagar y lo van a sufrir los que menos tienen. Y yo lo vengo diciendo, lo dije varias veces, pero tengo que volver a repetir hoy, mucha gente no lo sabe. Del 2003 a la fecha se comprometió que debe haber el gasoducto en el nordeste argentino, donde está mi provincia, Corrientes, Formosa, Misiones y Chaco. Todavía no tenemos eso. Compran gas en garrafa que les cuesta mucho más caro. Y este es el gran problema. Sí, en Misiones, cuando encuentran la garrafa subsidiada, que de vez en cuando la encuentran y mal, y bueno, muchas se la llevan a Paraguay y la venden a 3 veces más precio. Es claro. Pero bueno, bueno, y el tema ¿vos crees que esto de la inseguridad, que ocupa el primer lugar en todas las encuestas, sin duda, sí. ¿Cómo crees que tenemos que enfrentar este tema para que tenga éxito, diremos? Mira, el tema empieza... Los linchamientos, la legítima defensa. Mira, el 5% de los delitos que se cometen
interviene la policía. El 95% pasan desapercibidos para el Estado, digamos así. Sí, sí. Ese 5% que se captura al delincuente va a los tribunales. En los tribunales de todas las causas que entran de ese 5%, quedan con condena el 5%. El resto se pierde en prescripciones, en absoluciones, del 5%. O sea que del 5% al 5% hay 5% de condena. Y esas condenas van al sistema penitenciario, que es una escuela de perfeccionamiento del delito. Hasta tenemos déficit carcelario. Claro, es un posgrado del delito. Entonces vos tenés que abordar el problema de la ineficacia de la policía o de la impunidad, el problema de la demora de los tribunales y después el problema del servicio penitenciario. Yo a veces me pregunto, cuando estamos discutiendo en la reforma del Código Penal, Sí. Bueno, ¿qué estamos discutiendo si el 5% del 5% de los delitos llegan al Código Penal? Entonces, vos querés significar además que el sistema republicano no funciona, ¿no? Lo que quiero decir es que, claro, este problema que tiene que ver con aumentar la eficiencia de la policía, aumentar la eficiencia de los tribunales y aumentar la capacidad de disuasión que tienen el servicio penitenciario, va a llevar tiempo. Entonces el gran esfuerzo que hay que poner en lo inmediato en la política de prevención. Prevención, exacto. En la política de prevención. En hacerte cargo que hay 500.000 chicos en el Gran Buenos Aires que no estudian ni trabajan. Exacto. ¿No es cierto? Y 1,5 millones creo que en el país. Exactamente. Esos chicos, bueno, ¿cuál es la salida que tienen si no tienen hogar, no tienen trabajo y no tienen educación? Y además son víctimas de la droga. Esos chicos son los chicos que, bueno, cuando nosotros nos asombramos de la crueldad del delito actual, hay que incorporar todo el delincuente que se droga y delinque. Entonces, si vos no haces una política de prevención, que es lo más rápido que hay que implementar, todo lo demás que haga Scioli, que se le ocurra multiplicar por 100 la cantidad de fiscalía, etcétera, sirve pero muy poco. Ahora, bueno, que es Horacio, hablando también un poco del narcotráfico, que era de paso, pero que se ha enquistado definitivamente en el país. Esto obedece un poco a que no se cumple con el rol de que del exterior se venga al país, que las fuerzas de seguridad a lo mejor no funcionan como corresponde. Sin duda. Básicamente yo creo que el tema que a veces no aparece con tanta claridad, pero que hay que entenderlo, es que el narcotráfico se ubica en los lugares en que el lavar de dinero es fácil. Exacto. Que el lavado de dinero es fácil. No es casual que acá estén familiares y grandes agentes del tráfico de drogas, porque el lavado de dinero acá no se sanciona, o se sanciona mal. O no se. Es decir, este es el primer problema. El segundo problema, como vos decís, es la prevención de que el delito avance sobre la Argentina, y en este sentido hay un enorme déficit. A veces nosotros se nos ocurre preguntarnos, si estuvimos discutiendo hace 2 o 3 meses atrás, si la ley de derribo, si había que derribar al avión o no había que derribar. Y era una discusión absurda, porque no tenemos ni radares, ni tenemos aviones, entonces estábamos discutiendo más o menos como si discutiéramos si Argentina tendría que emitir pasaporte para Marte, ¿no es cierto? Entonces lo que tendríamos que discutir es cómo mejoramos la radarización, cómo reparamos los aviones interceptores que están en el suelo, y además, Pocho, ser conscientes que el tráfico de drogas por aire son las pymes. El tráfico grande de drogas pasa por tierra y sobre todo por río. No es casual lo que está pasando en Rosario, lo que está pasando en el Chaco, porque el gran tránsito de drogas es por el río. Y bueno, y vos tenés que la prefectura tiene escasa medios para combatirlo, además empleada para otras cosas. Por ejemplo, vos tenés si vos vas por los lagos de Palermo, vas a ver un equipo de prefectura en el lago. ¿Qué están haciendo? Están custodiando la pesca ilegal de mojarritas. Así es. Mientras tanto, la droga pasa, mientras tanto nos están robando la riqueza hitícola. ¿Cuánto hace, Pocho, que vos no escuchás que ha habido una captura de un pesquero ilegal? Así es. ¿Sabes por qué? Porque no se patrulla, no es que hayan dejado de cometer delitos, porque no se patrulla.
Ahora, ¿vos no crees, querido Horacio, ahora que se nos va el tiempo, y creo que me queda un minuto para redondear, que el desafío que tenemos todos, vos con tu partido, yo con el mío, distintos sectores que nos interesa, somos argentinos fundamentalmente, es un gran diálogo y tratar de ponernos de acuerdo en todo aquello en que coincidimos, porque en realidad los argentinos son más los puntos en los que coincidimos que en los que quepamos. Pero falta debate, falta diálogo, falta acción. Vos fuiste legislador también. Los presupuestos están aprobando a libro cerrado. Entonces no podés proyectar la reforma del Código Penal civil así de entre gallos y medianoche, sino que tiene que tener un amplio debate, audiencias públicas y demás. No solamente un amplio debate, sino la construcción de una fuerza, no solamente para ganar una elección, sino para tener gobernabilidad después. Y eso requiere enormes acuerdos en determinados campos de la política, como puede ser la inflación, como puede ser la inseguridad, como puede ser la educación público y la salud. Exacto. ¿Verdad? Entonces, y la política exterior, me parece, bueno, también. Sin duda, sin duda. No, bueno, la política exterior, este gobierno tiene una política exterior adolescente. Este gobierno cree que, como los adolescentes, pueden hacer lo que quieran y que después nadie le va a pasar la factura. Bueno, forma parte de nuestros problemas. Querido Horacio, te agradezco enormemente y me alegra mucho que hayas venido hoy a Corriente de Pensamiento. Bueno, siempre conversar contigo es un gusto. Bueno, para mí también. Y seguiremos conversando fuera de cámara también. ¿Cómo no? Un gran abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hace como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad. Lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Como le dije a mi querido amigo, el doctor Jaunarena, que tiene un prestigio bien ganado, le iba a hacer una pregunta que me dijo un amigo común ayer, pero no se la hice, por prudencia. Pero tengo que decir la verdad, que si hay un político en la Argentina que tiene una línea de conducta insobornable, coherente, transparente, es el doctor Horacio Jaunarena. Ya ha dicho claramente cómo son las cosas. Ha planteado la realidad de lo que estamos viviendo. Lo que demuestra, como siempre digo, que el camino que estamos transitando no es el mejor. Y la dirigencia argentina tiene la envergadura suficiente, la capacidad. Tenemos que dejar de lado nomás la falta de grandeza, la falta de generosidad, y tenemos
que comenzar entre todos a buscar ese gran entendimiento nacional que nos hace falta a todos. El otro día, en un programa anterior, recordábamos el gobierno de transición del doctor Adolfo Suárez en España, que produjo que España, que estaba allí en el pelotón de los rezagados, pasara a ser la 7ª potencia del mundo en su momento. Pero tuvo la prudencia y la enorme humildad de terminar su mandato y hacer un perfil bajísimo. Y si a eso le agregamos lo que en otros programas hablamos de Nelson Mandela y nuestro Santo Padre, que habla de la cultura, del entendimiento y del trabajo, que habla de la paz, de la armonía, del amor. ¿Por qué los argentinos no entendemos estos mensajes y nos ponemos en la tarea entre todos? Le toca a quien le toque, pero pensemos en nuestros prójimos, en los seres humanos. Y digo que también la sociedad tiene responsabilidades en este aspecto, por no exigir rendición de cuenta a sus mandatarios, a quienes votan, porque tienen el instrumento fundamental que es el voto. Entonces digo, estamos en el siglo XXI, la ciencia, la técnica, la modernidad. ¿Por qué no comenzamos a hacer las cosas como nuestro pueblo, nuestra patria, nuestro querido país se merece? Yo creo que si comenzamos a dialogar, a debatir los temas con altura, vamos a lograr este propósito, sin duda alguna. Y en no mucho tiempo, si ordenamos las cosas como corresponden, nuestro país volverá a ser el gran país que tuvieron nuestros mayores. Ese es el desafío y ese es el compromiso. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.